Bendiciones, Dios les bendiga. Es un día más para adorar y glorificar el nombre de Jesús. Recuerden que de sábados y martes se comparte enseñanza, prédica de parte del Espíritu Santo, palabra fresca de parte de Dios. Hoy nos toca el tema que se titula Amén. Hoy en día, vuelvo a repetir, el tema de hoy se titula Amén. Hoy mucha gente sabe esta palabra, conoce esta palabra, incluso cristianos secularmente, todos conocen esta frase o esta palabra, amén. Pero hoy en día, pocos conocen el significado o pocos conocen, de dónde surge esta palabra, pero también qué significa y qué es lo que Dios nos dice a través de esta palabra. Hoy en día mucha gente nos damos cuenta que esta palabra es muy común, incluso es mencionada al final de una oración, al final de algo que están haciendo para la obra del Señor, o incluso pidiendo algo a Dios, terminando la oración, simplemente dicen amén, pero no saben realmente qué es lo que significa todo esto acerca de la palabra amén. Nos damos cuenta que esta palabra es una palabra hebrea o griega también, griega, de parte de este idioma hebreo y griego, es muy importante, que significa así sea, o así es, o así será. Entonces nos damos cuenta que ese significado es muy importante, pero no solo es ese significado solamente, no es solamente ese significado acerca de simplemente así sea o así es, no. Que así sea o así es lo que significa en el hebreo, en el griego también es el mismo significado del griego al hebreo, que significa la palabra amén. Pero no solo significa eso, hay otras palabras que se añaden a esta palabra de amén. Por ejemplo, está la palabra emuná, está la palabra emuná, que es en el hebreo, es fe. También el amén significa fidelidad. También el amén significa fe. El amén también significa verdad. Entonces nos damos cuenta que esta palabra significa fidelidad, verdad o fe. ¿Por qué? Porque la palabra amén significa así sea o así es, pero está unida de ese mismo significado, de ese mismo así sea y del mismo así es, como significa en el hebreo, en el griego esta palabra amén, pero también se añade de la raíz de la palabra emuná, y la palabra emuná significa fe. Nos damos cuenta que la palabra del Señor nos indica muy tremendamente todo esto. ¿Por qué? Porque hoy, vuelvo a repetir, el tema de hoy se titula amén. Hoy mucha gente sabrá qué palabra es esta, sabrá que es esta palabra de parte de Dios, pero esta palabra amén es muy común alrededor del mundo, en diferentes dominaciones e incluso en lo secular, pero nos damos cuenta que la palabra amén es algo muy extenso. Esta palabra amén significa muchas situaciones o muchas palabras, muchos significados. Vuelvo a repetir, la palabra amén en el hebreo significa así es o que así sea, pero también se une con la palabra emuná. La palabra emuná significa fe. Entonces nos damos cuenta que esta palabra también nos lleva acerca de la palabra emuná, que significa, o incluso emán también significa fidelidad, emuná que significa fe, y nos damos cuenta que neemán significa fiel, o omná que significa verdad. Entonces nos damos cuenta que todas estas palabras están unidas con la palabra amén. Cuando nosotros decimos, terminamos de una oración, de pedirle a Dios algo, o de decir amén, así sea, o amén, gloria a Dios, o amén, estamos diciendo, tenemos fe en Dios, creemos en la fidelidad de Dios, creemos en la verdad de Dios.
es algo que se afirma desde un principio, se afirma con diferentes palabras. Por ejemplo, la palabra amén en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, como muchos lo conocen, nos habla acerca de la palabra amén. Por ejemplo, la palabra en el Antiguo Testamento, 30 veces se habla de la palabra amén en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, está 143 en el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, 30 veces se habla de la palabra amén en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, y en el Nuevo Testamento se habla de 143 veces que hablan de la palabra amén. ¿Quién decía esta palabra? La decía Jesucristo y la decían los apóstoles. Ellos continuamente, al terminar una oración o un saludo que se saludaban entre hermanos, ellos terminaban diciendo amén. Y Jesucristo incluso en el Nuevo Testamento de Apocalipsis nos habla acerca de todo ello. Él termina hablando de la palabra amén. Entonces nos damos cuenta que esa palabra es muy poderosa, muy tremenda. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de fe, Dios nos habla de fidelidad y nos habla de verdad. Esa palabra amén, vuelvo a repetir, significa en el griego y en el hebreo significa así es o que así sea. Pero también está unido con la palabra emuná, que significa fe, y también de la palabra que significa neemán, que significa fiel, y también omna, que significa verdad. Entonces nos damos cuenta que esta palabra de amén no simplemente es decir amén y ya, no. Cuando decimos nosotros amén, estamos hablando de fe, estamos hablando, confirmando, declarando que amén, que así sea, amén es fe, es fiel, que Dios es fiel a sus promesas, que fiel es Dios para cumplir sus promesas de sanidad, de libertad, de salvación. Por ejemplo, vamos a la palabra del Señor, donde marca muchos pasajes. Por ejemplo, Hebreos 11:1, Salmo 37:3, Habacuc 2:4, Filipenses 4:20, Salmo 36. Y todos esos pasajes hablan de la fe y hablan del amén. Porque hablar de amén es hablar de fe. Hablar de amén es hablar de que Dios es fiel. Hay mucha gente, muchas veces pensaban, o algunos ya lo sabían, que esta palabra simplemente no es amén. Esta palabra implica fe. Esta palabra implica fidelidad. Esta palabra implica verdad. Por ejemplo, vamos a Salmo 37, versículo 3. Salmo capítulo 37, versículo 3. Uno de los capítulos que habla acerca de esta palabra emuná, que es la fe, o del amén. Salmo 37, versículo 3. Dice: confía en Jehová y haz el bien, habita tu tierra y cultiva la fidelidad. Vuelvo a repetir, Salmo capítulo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, habita tu tierra y cultiva la fidelidad. Vuelvo a repetir, recuerden que la palabra amén significa así sea y así es, pero está unida con el significado también, o significa también amén, significa neemán, que significa fidelidad o fiel. Y aquí los salmos habla de fidelidad. Entonces, ¿a qué se refiere todo ello? ¿O qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra amén? Porque es el tema de hoy. El tema de hoy se titula amén. Estamos hablando que la palabra amén es no solo así sea o que así sea. No solo ese significado, también está unido con la palabra emuná, que es fe, y emán, y la palabra neemán, que significa fidelidad o fiel. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros oramos a Dios, confiamos en Dios, estamos diciéndole amén. Cuando nosotros estamos siendo fieles a Dios,
creemos en su palabra, en sus promesas, que Él salva, que Él liberta, que Él nos sana, que Él nos da su amor, estamos diciendo amén. Incluso hay unos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que dice que los ángeles le cantan y le adoran y le cantan amén y aleluya. Entonces nos damos cuenta que cuando estamos diciendo amén, es de que nosotros estamos siendo fieles a Dios, estamos creyendo, estamos obrando bien, estamos haciendo obras bien, estamos confiando en Dios, en su palabra. Porque la palabra amén es muy importante. No solo es amén y ya, no. La palabra amén conlleva fe. La palabra amén conlleva fidelidad. El amén también conlleva verdad. Porque cuando nosotros decimos, Dios, yo creo que tú me sanas, amén, estamos diciendo que ya Cristo hizo la obra. Estamos diciendo que ya estamos creyendo en lo que Él ya hizo. Estamos siéndole fieles a Él y a su palabra. Entonces la palabra amén tiene que ver mucho con la fe. Tiene que ver mucho. Por ejemplo, Hebreos 11:1 habla de la fe, ¿cierto? Bueno, está hablando de la palabra emuná, que es amén y que significa fe. Entonces la palabra amén, vuelvo a repetir, significa, en hebreo y en el griego significa así sea o que así sea. Significa confirmar fe. La palabra amén significa emuná, fe, fiel, neemán o verdad, omná. Melech también significa la palabra melech, que significa rey. Entonces cuando hablamos acerca del amén, tiene que ver mucho con Jesucristo, el Rey de Reyes. Tiene que ver mucho con la fe, tiene que ver mucho con la fidelidad, tiene que ver mucho con la confianza en Dios. Por ejemplo, si nosotros estamos creyendo en un milagro, en una sanidad, en una libertad, o que estamos creyendo en Dios, hablando del pueblo cristiano o la gente que no conoce de Dios, estamos hablando de que estamos siendo fieles a Dios, confiando en su verdad, que es Jesucristo mismo y su palabra. Estamos creyendo que Él ya hizo el milagro, creyendo que Él es fiel, creyendo que Él es todopoderoso. Cuando decimos amén, estamos diciendo todo ello. Vuelvo a repetir, la palabra amén significa así sea o que así sea, pero también conlleva la palabra emuná, que es fe, y también la palabra que significa neemán, que es fiel o fidelidad, y omná, que significa verdad, o melech, que significa en el hebreo, en el griego significa rey. Entonces cuando le decimos a Dios amén, estamos diciéndolo sí, sí mi rey. O estamos diciendo amén, sí mi Dios, yo soy fiel. Y cuando decimos amén, sí Dios, tú eres la verdad. Es muy hermoso toda esta palabra hebrea y griega, que significa la palabra amén, que conlleva muchas cosas espirituales, muchas cosas de fe, muchas cosas de fidelidad y muchas cosas de verdad de que Cristo dice en su palabra. Por ejemplo, leímos Salmo 37:3, que habla de la fidelidad. Dice: confía en Jehová y haz el bien, habita tu tierra y cultiva la fidelidad. O sea que cuando dice confía en Jehová, está hablando que dice la palabra emuná, fe, pero también dice la palabra neemán, que significa fidelidad. Entonces nos damos cuenta que el amén es muy importante en nuestra vida. Es muy importante tenerla constantemente en cada oración, en nuestra vida, apropiar esa palabra de amén, porque conlleva fe, conlleva fidelidad, conlleva verdad, conlleva también confianza en Dios. Esto es muy importante. A lo mejor a muchos dirán, es que esto no es posible, no había yo escuchado esta palabra, no había yo escuchado todo ello. Bueno, el Espíritu Santo revela su palabra. Amén. Por ejemplo, hay otro pasaje en Apocalipsis 22, versículo 21. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, el libro de la Revelación. Apocalipsis capítulo 22, 21 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es el final de la palabra del Señor. O sea, la final, el último capítulo de la Biblia, que es Apocalipsis, habla
Jesucristo dice, desde el 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué menciona el último pasaje de la palabra del Señor, que es Apocalipsis, el final del Apocalipsis? ¿Por qué habla del amén? Recuerden que el amén habla de fidelidad. Recuerden que el amén habla de fe. Recuerden que el amén habla del Rey, de Jesucristo. Entonces, cuando aquí dice la palabra, vuelvo a repetir, Apocalipsis versículo 22, capítulo del 20 al 21, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esa palabra de amén, aquí está, la palabra amén habla de una confirmación. La palabra amén habla de una verdad. La palabra amén habla de fidelidad. La palabra amén habla de creer en lo que Dios dice en su palabra. Creerle a Él y lo que Él dice. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor Jesús, te pido un milagro de sanidad, de libertad, ayúdame, dame ánimo, fuerzas, y decimos al final, amén. Eso es una confirmación de lo que ya hablamos. Es una confirmación de lo que ya le pedimos a Dios. Es una confirmación de lo que ya está hecho en el mundo espiritual. Cuando Dios escucha nuestras oraciones, cuando Dios escucha nuestros ruegos, cuando Dios escucha nuestro corazón, nuestra alma, Él suple nuestras necesidades y todo, y decimos amén. Estamos diciendo, yo creo en Jesucristo, en su palabra. Yo creo en su fidelidad. Yo creo en su reinado, que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo creo. Habla de acción de fe. El amén habla de acción de fe, pero también acción de fidelidad. También habla acerca de creer en Dios, de que Él es fiel y que tenemos que tener fidelidad a Él. Tenemos que ser fieles a Él. Y también habla de la palabra Ovna, que es en el hebreo y en el griego, que significa verdad. Entonces, todo esto viene de la misma raíz, del mismo significado de la palabra amén. No solo es decir amén y ya, no. La palabra amén conlleva fe, conlleva fidelidad o ser fieles a Dios, conlleva verdad. Cuando Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que no se ve pero se espera, eso habla del amén. Cuando nosotros decimos amén es porque tenemos ya en nuestro corazón, nuestra alma, el creer que Dios ya hizo la obra, creer que Dios ya hizo el milagro, creer que Dios ya hizo la obra, no dudar, no traer incredulidad. Cuando decimos amén, habla acerca de confirmación de lo que Dios ya hizo. Amén. Por eso hablábamos aquí en Apocalipsis 22, versículo 21, que dice que Dios decía, ven en breve, amén. Dice, y la gracia del Señor Jesucristo, ven, amén. Está hablando de confirmación. El Salmo 37, versículo 3, habla también de fidelidad, que nosotros tenemos que ser fieles a Dios, que tenemos que ser fieles a su palabra, fieles en oración, en servir, en obedecer la palabra, en vivir en santidad. Estamos confirmando el amén, porque eso conlleva confirmación. Vuelvo a repetir, la palabra amén en el Antiguo Testamento aparece aproximadamente 30 veces en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Y en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, está 143 en el Nuevo. Es muy importante. ¿Quiénes son los que hablaron del amén? Los apóstoles. Jesucristo mismo también habló de ello. Él dijo muchas veces la frase de amén en diferentes significados. Porque recuerden que el amén está unido con la fe, está unido con lo fiel, está unido con la verdad y con el Rey, o sea, Jesucristo. Por ejemplo, hay otro pasaje que dice que Jesucristo es fiel y verdadero, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es fiel, está hablando, Él es un amén, confirmando que Él es fiel, confirmando que Él es fiel a su palabra. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro amén en nuestro corazón, nuestro amén el amén en el corazón, el amén en el alma, en el espíritu, y caminar, dar frutos de arrepentimiento, dar frutos de bendición, dar frutos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por ejemplo,
Con fe, por ejemplo, vamos a tomar así, con fe y fidelidad y verdad y certeza de la verdad de Cristo. Eso es lo que significa un amén completamente al 100%. Con fe y fidelidad y verdad y certero de la verdad de Cristo. Vuelvo a repetir, el amén, el significado completo, no solo es o así sea, sino que significa así, completamente el significado en hebreo y en griego. Significa con fe y fidelidad y verdad, certeza de la verdad de Cristo. Es algo muy hermoso esta palabra y muy poderosa, porque conlleva varios principios de fe, principios de fidelidad, principios de verdad, principios de certeza, de confianza en Dios. Vuelvo a repetir el significado completo de la palabra amén. Con fe y fidelidad y verdad y certeza de la verdad de Cristo. Así sea o a que así sea. Habla de una confirmación de lo que Dios hace y lo hace. Vuelvo a repetir, es una confirmación de lo que Dios da, hace y hará. ¿Me explico? Entonces el Espíritu Santo nos dice también en Deuteronomio 32 versículo 4, habla de todo ello. Habla de todo ello también. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Vuelvo a repetir, Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Recuerden que la palabra amén también está arraigado o unido con el significado de omna y de neemán, fiel, pero también de omna, que significa verdad. Amén. Y aquí en este pasaje habla del amén, cuando dice Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Está hablando Dios de amén y sin ninguna iniquidad en él. Es algo a veces a lo mejor muy complicado para asimilar, pero es muy importante saber el significado de la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí habla del amén, que Dios es verdad. También hay otro pasaje que dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, el amén y la vida. La verdad, que es la palabra omna, que significa verdad. Amén. Entonces toda esta palabra del amén, cuando nosotros decimos amén, sí Señor, amén, gloria a Dios, o amén, gloria al Eterno, o amén, estamos hablando, sí Señor Jesús, tu verdad se cumpla. Sí Señor Jesús, tú eres fiel. Sí Señor Jesús, confiamos en ti. Sí Señor Jesús, tú ya hiciste la obra en mi vida de sanidad, de libertad. Entonces nos damos cuenta que esta palabra es muy importante, porque la palabra amén, mucha gente la dice, podemos decirlo así, lo dice constantemente en lo secular o incluso en el cristianismo, pero nos damos cuenta que la palabra amén tiene que ver mucho con las obras, de las buenas obras que tenemos que hacer en esta tierra, pero también de la fe, también de la fidelidad. Hoy, por ejemplo, tú puedes estar sirviendo a Dios, tú puedes estar ahorita adorando a Dios y dices amén, tienes que tener fe. Decir amén, tienes que ser fiel a Dios. Decir amén es creer que Dios ya hizo la obra en tu vida, sea tu llamado, sea tu ministerio, sea en un proyecto, sea en tu familia. Tienes que creer certeramente que Dios ya está haciendo la obra. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que amén habla de fiel, que Dios es fiel a su palabra. La palabra amén habla de la verdad de Cristo, habla de la certeza de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, que nosotros tenemos que tener una certeza de lo que Dios
hace y que va a hacer y que va a concluir con ese hecho de milagro, de sanidad, de salvación, de vida eterna. Eso es muy importante. Hoy en día la mayoría de la gente simplemente dice amén y ya, pero no es así. La palabra amén tiene que ver mucho. La palabra de amén tiene que ver mucho con la fe, con la sanidad, con la libertad. Por ejemplo, es una confirmación de fidelidad, de verdad y de fe. Vuelvo a repetir, la palabra amén también significa, es confirmación de fidelidad, de verdad y de fe. La palabra amén también conlleva el significado, es confirmación, fidelidad, verdad y fe. Amén. Cuando nosotros decimos amén, todos estos significados conllevan en una sola palabra, amén. Cuando decimos amén, conlleva confirmación, conlleva fidelidad, conlleva verdad y conlleva fe. Porque cuando nosotros decimos amén, es de, por ejemplo, Señor Jesús, yo te pido hoy sanidad, libertad, ayúdame, dame fuerzas, amén. Y cuando tú dices amén, estás confirmando que tú vas a tener fuerzas, confirmando que Dios va a darte fuerzas, confirmando que Dios te va a sanar, que ya te ha sanado. Eso es lo que se refiere a esta palabra. Pueden estudiar toda esta palabra, investigar en el hebreo, en el griego y todo ello. Y los judíos incluso tienen esta palabra muy presente. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener esta palabra muy presente también. Porque esta palabra tiene que ver mucho con fe, tiene que ver con entrega, tiene que ver con creer en Dios que le hace un milagro en ti, creer en Dios que tú ya eres sano, eres libre por la voluntad de Cristo, por la palabra del Señor. Hoy en día mucha gente se le habla de milagros y no cree. Hoy mucha gente se le dice de fidelidad y no es fiel. Hay mucha gente que se le predica de arrepentimiento y no se quiere arrepentir. Pero el eterno Dios es amor, misericordia, pero también fuego consumidor. Él quiere lo mejor para su familia y para ustedes. Pero debemos que entender que sin Dios nada podemos hacer. Hoy tenemos que tener en la palabra amén, pero también accionar, poner como práctica esta palabra amén. Así como decimos amén, también tenemos que practicar el amén, que es fidelidad, que es fe, que es confirmación y que es verdad. Esa es la palabra amén. Este tema es muy extenso, es muchos pasajes tendríamos que ver, muchos pasajes tendríamos que abordar todo esto para más a profundidad, pero el Espíritu Santo me inquietó esta enseñanza en una madrugada acerca del amén. Esta palabra es constantemente tocada en muchos lugares, pero se olvidan que la palabra amén conlleva fe, conlleva fidelidad, verdad y certeza y confianza en Dios. Amén. Vamos a otro pasaje que es Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 nos habla acerca de esta palabra amén también. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: He aquí al orgulloso, su alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Vuelvo a repetir, Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: He aquí al orgulloso, su alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Aquí ¿qué quiere decir con que el orgulloso no es agradable a Dios? Es lógico, es un pecado el orgullo delante de Dios. Pero también adelante dice que los justos por la fe vivirá. Aquí habla de salvación, de tener una salvación del eterno Dios. Pero también cuando dice por la fe vivirá, está hablando del amén. Porque recuerden que aquí entra la palabra emuná, que significa fe. Entonces nosotros tenemos que hacer acciones, obras de fe,
obras de bendición, obras de santidad, obras. Hoy mucha gente dice que las obras no son punto a favor para la salvación, pero nos damos cuenta que aunque la salvación es por gracia, tenemos en esta tierra como hijos, como hijas de Dios, hacer buenas obras, ser buenas personas, ser hijos e hijas de Dios íntegros delante de Dios, ser lo correcto delante de Dios. Pero aquí entra también la palabra emuná, habla de fe, habla de por la fe vivirán. Está hablando de amén, está hablando de fe, está hablando de creer en la voluntad de Cristo, creer en la palabra del Señor, creer que Cristo nos ha dado la salvación y mantener la salvación con santidad. Está hablando de obras buenas en esta tierra, hacer buenas cosas delante de Dios, hacer su voluntad, ser obedientes, vivir en santidad, en obediencia. Hoy en día, ¿cuánta gente no quiere saber nada de Dios? Dios es bueno y quiere darte lo mejor a tu familia y para ti. Tenemos que confiar en Dios. Hoy la palabra amén, Dios a través de la palabra amén nos enseña a vivir en fe, a vivir en obras buenas, en nacer, en ser unos amén. Es confirmar fidelidad, verdad y fe. Tenemos que vivir en fe, tenemos que vivir fieles a Dios, tenemos que creer en la verdad de Cristo, en su palabra, tenemos que creerla a Él. Yo siempre he dicho, y como dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, sus pasos, la voz guía nuestros pasos, la voz de Dios guía nuestros pasos para seguir caminando en lo correcto. Por eso es muy importante tener en nuestro corazón, nuestra alma, esta palabra de amén y ponerla en práctica. No solo decir amén, gloria a Dios, sino que decir amén, gloria a Dios, pero creyendo, siendo fieles, creyendo en la verdad, que significa emuná, que es la fe. Amén. Y también la palabra omná, que significa verdad, o melech, creer en el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Jesucristo. Vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento habla de 30 veces hablando de la palabra amén. Y el Nuevo Testamento habla de 143 veces, habla de la palabra amén. Y quien más las menciona es Jesucristo y los apóstoles. Incluso al final de la palabra del Señor de la Biblia, habla del amén. Sí, Señor, ven en breve, amén. Sí, amén. Es su confirmación de algo que ya está hecho. Confirmación de su fidelidad, confirmación de su verdad, confirmación de la fe. Por eso hay otro pasaje en Hebreos 11:1 que dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, pero se espera. Habla de una confirmación que ya está. Que aunque puede tardar un mes, un año, 10 años, hasta que la voluntad de Dios diga, eso no quiere decir que no sea o que no aparezca o que no se haga materia. Sí se hace materia el milagro, sí se hace materia la salvación, la vida eterna, el milagro, la sanidad, la libertad. Pero eso nosotros como hijos, como hijas de Dios o como creación de Dios tenemos que buscar de Dios, buscar su salvación, buscar su sanidad, buscar esa sanidad que Él nos da. Hoy en día no queremos servir a Dios, hoy no queremos leer la palabra del Señor, hoy no queremos nada del Señor Jesucristo. Y cuando entendemos que la palabra amén tiene que hablar de fidelidad, entonces cuando la gente, líderes, pastores, cualquier dominación o que sea, dicen amén, pero no tienen fe, dicen amén, pero no son fieles a Dios o no creen en la fidelidad de Dios, o dicen amén, pero no creen que ya Dios dio lo que correspondía a su voluntad. Por eso es que mucha gente no recibe un milagro, por eso mucha gente no recibe sanidad, por eso mucha gente no recibe esa bendición que anhela, que ha estado orando por mucho tiempo. Tal vez hoy tú estás orando por un milagro de sanidad, tal vez hoy estás orando por un milagro de crecimiento económico o de crecimiento en tu congregación, pero no tienes ese amén en tu alma, en tu corazón, ese amén de fe, ese amén de confirmación, ese amén de fidelidad, ese amén del Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque cuando decimos amén, estamos diciendo sí, Rey, sí, mi Dios, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Sí, amén, tú eres mi todo. Es impresionante eso, porque la palabra del Señor
habla del amén. Y constantemente en la palabra, vuelvo a repetir, 143 veces en la palabra del Señor, aproximadamente en el Nuevo Testamento. Y la mayoría los dijo Jesús y los apóstoles. Habla de la palabra amén. Es tiempo de vivir nuestro amén diariamente. Es tiempo de vivir nuestro amén constantemente. Porque la palabra amén conlleva fidelidad. La palabra amén conlleva confirmación del eterno Dios, de sus milagros, sanidades, prodigios, bendición, fortaleza. La palabra amén conlleva verdad, conlleva fe. Por ejemplo, vuelvo a repetir, la palabra en el griego, en el hebreo, significa así sea o que así sea. Recuerden, así es o que así sea. Y recuerden que la palabra fe dice que la fe es lo que no se ve pero se espera. Habla de amén. Por eso es de que está unido la fe, la fidelidad, la verdad, está unido con el amén. Es el mismo significado, amén, fe, fidelidad, verdad y rey. Esa palabra amén conlleva todo ese equipo, está unido. El amén es igual que la fe, el amén es igual que la fidelidad, el amén es igual que la verdad, el amén es igual que el rey. Porque habla de confirmación, de esencia, de verdad, de fidelidad del eterno Dios. Y nosotros cuando decimos amén tenemos que conllevar eso que nos dice Dios en esa palabra, que nos lleva a ser fieles a Dios, creer en la verdad de Dios, creer en la fidelidad de Dios, creer que Dios salva y liberta y que también recibimos sanidad y libertad. Amén. Nos damos cuenta que la palabra amén conlleva muchos significados. Y hoy en día tal vez tú sabías que simplemente era una palabra. Incluso hay gente en el mundo secular que lo dice nomás así normalmente. Pero la palabra amén es muy poderosa. La palabra amén conlleva esencia del Espíritu Santo. La palabra amén conlleva mucha verdad. Amén. Vuelvo a repetir. El significado completo del amén es con fe, con fidelidad, verdad, certeza de la verdad de Cristo. Eso es muy importante. Amén. Entonces nos damos cuenta que cuando decimos amén, si hoy estamos pidiendo petición de oración a Dios y decimos: Dios, ayúdame, Dios, fortaléceme, Dios, sana a mi hijo, a mis hijas, sana a mi familia, Dios, hace la obra. Pero tú con tu corazón y con tu alma estamos creyendo que Dios ya lo hizo. Dios, ayúdame. Dios ya te está ayudando. Dios, ayúdame por sanidad, por libertad. Dios ya te está sanando, porque tú ya estás dando una confirmación cuando dices amén. Y eso conlleva a obras. Por ejemplo, si tú dices: Dios, sáname, tú ya estás creyendo en fe. Tú ya tienes que estar caminando con fe. Ya tienes que estar caminando con fidelidad a su palabra. Porque Jesucristo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es fiel a su palabra. Y si Dios dice que te va a sanar, te va a sanar. Si Dios dice que te va a libertar, te va a libertar. Amén. Entonces debemos de creer que Dios ya hizo el milagro. Ahora nos conlleva a nosotros vivir en santidad, en obediencia, para que esa confirmación del amén, esa confirmación del eterno Dios se haga materia. Amén. No importa incluso si es un vicio, si es algún problema, si hay alguna enfermedad, de cualquiera que sea, el eterno Dios tiene poder para sanar y libertar. Y cuando nosotros decimos amén, conlleva confirmación de la sanidad, confirmación de la libertad, confirmación de la fidelidad de Dios, confirmación de su verdad, confirmación del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el eterno Dios, que es Yeshua Mashiach, que es el eterno Dios, que es Jesucristo, que es Jehová de los ejércitos. Es tiempo de tener el amén en nuestro corazón, tener el amén en el alma, tener el alma en el espíritu y practicar ese amén todo el tiempo. Amén. Entonces conlleva esa palabra, vuelvo a repetir, para terminar esta enseñanza de hoy. Recuerden que sábados y martes hay enseñanza y prédica para su edificación de ustedes. Pueden mandar su petición de oración, pueden unirse si gustan. Si no tienen lugar donde congregarse, pues el eterno Dios puede hacer cosas poderosas en sus vidas. Recuerden que todos
Estamos para servir al eterno Dios. Y recuerden que Dios les ama y quiere lo mejor para ustedes y su familia. Amén. Terminamos con esto, el significado del amén, que fue el tema de hoy. ¿Qué significa en hebreo así sea? O que así sea. Y significa fe, confirmación, fidelidad, verdad y fe. Que significa, está unido con la palabra hebrea y griega que significa emuná, que significa fe. Neemán, que significa fiel, fidelidad. Obna, que significa verdad. Y Melech, que significa rey o rey de reyes. La palabra amén conlleva todos estos significados y está unido. Por eso es que cuando pedimos a Dios y buscamos de Dios y decimos amén, conlleva fe, conlleva fidelidad, conlleva verdad, conlleva confirmación de lo que ya hizo Dios en tu vida. Creer en lo que Dios ya hizo en su vida. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración breve. En el nombre de Jesús te agradecemos, Espíritu Santo, por esta tarde, por darnos esa palabra específica que es tu palabra, que es amén. Hoy confirmamos, Señor, esta palabra en nuestras vidas, la ponemos en práctica, en obediencia, Espíritu Santo. Te pedimos todas esas necesidades de cada persona que se está añadiendo o que se añadió hace un momento. Te pido, Señor, que tú toques, Señor, sus vidas, que sanes, libertes sus hijos si tienen algún vicio, que sean libres, que sean sanos, en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que conectes amor, vida eterna a todos aquellos que se conecten. También si alguien no tiene a Cristo en su corazón, no ha nacido de nuevo, pues repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todo error y pecado, renuncio a todo pacto con el enemigo, con el mundo y con mi propia carne. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Ayúdame a vivir en santidad y estar firmes hasta el final. Ayúdame, Señor, a mantenerme salvo en tu nombre y también ayúdame a vivir en santidad cada día. Y creo con todo mi corazón que Dios el Padre te restó de los muertos. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, tu salvación y tu perdón. Amén. Que Dios les bendiga y nuevamente recuerden devocionales de lunes a viernes. Todos los días de lunes a viernes hay un devocional específico, una palabra específica para ustedes de parte del Espíritu Santo. También sábados y martes enseñanzas prédicas para edificación de todo ello. Dios me habló para transmitir constantemente como una iglesia virtual estos días. Para, si gustan añadirse, manden su mensaje para poder añadirlos. También para reciban palabra de parte de Dios y también reciban sanidad y libertad de parte del Espíritu Santo, porque Él es el que hace milagros, sanidades y salva. Bendiciones y que Dios les bendiga.